Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio. Vamos con el programa del día de hoy, con la participación del licenciado Villaseñor, diputado asambleísta. ¡Bravo! Antes de darle la palabra al licenciado Roberto Villaseñor Aceves, en esta hora ciudadana y constitucionalista, dentro del ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales y regionales, en el foro permanente sobre la reforma laboral, con el gran honor y la distinción máxima por ser su aniversario, estar todavía prácticamente viviendo el aniversario, otro aniversario más de su existencia, el presidente del Consejo Nacional de Organizaciones y director general del Canal Patrio, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. ¡Bravo! Además, gran dirigente, gran luchador social, gran visionario mexicano, él nos va a dar su mensaje, su exposición, su apreciación y valoración respecto a cómo se están dando los acontecimientos en relación a la reforma laboral en México y algunos otros temas que él tiene. Gracias, Roberto, y tienes la palabra. Muchas gracias, Román, sobre todo, querido auditorio. Juntos hasta la victoria siempre, disertaba Fidel Velázquez. Fidel Castro, cuando tomaba en Cuba, la revolución cubana se hacía realidad. Fidel Castro soñó junto con muchos mexicanos en ver una Cuba libre. Por muchas circunstancias, el sistema no le ha permitido el pleno y el total desarrollo integral de su nación. Pero obviamente son libres en lo educativo, en lo cultural, en lo social, y tienen garantizado el movimiento sin que tengan los niveles de bienestar que tiene el mundo, porque lo tienen bloqueado. Inclusive tienen una base naval los Estados Unidos en Cuba, en donde a los peores asesinos que según ellos tienen identificados los llevan a Cuba. Amigos, cuando yo escucho los testimonios de esta mesa, cuando yo siento mi alma golpeada, cuando veo que un hombre que entregó su vida para la integridad de la nación, cuando veo testimonios que conozco como los de todos los que están aquí, empezando por Román, que trabaja 48 horas diarias, por el profesor Jorge Méndez Licea, que decir Jorge Méndez Licea es decir lucha social integral. Gracias. ¿Sí? Quiero decirles algo. Desde que tengo uso de razón, a los 7, 8 años, he sentido frustración porque pareciera que las cosas no avanzan. Pareciera, sin embargo, una cultura que se fue desarrollando en nuestra nación es la cultura de la simulación. Hacemos como que hacemos. Hacemos justicia sin hacerla. Hacemos leyes sin que pretendamos que se cumplan. Y finalmente, así en todos los territorios de la vida, la simulación pareciera que fuera la norma de conducta de muchos mexicanos. ¿Sí? Esto me obliga a levantar la voz y a tratar de abrir mi conciencia y mi corazón. ¿Cuál es el verdadero cambio que necesita esta patria? Esta patria necesita un cambio ético y moral, fundamentalmente, pero en la conciencia de cada uno de nosotros, en las acciones de cada uno de nosotros, lograr la congruencia entre pensar, decir y hacer. Resulta tan bonito en el discurso, pero tan difícil en los hechos lograrlo, que todos los días cuando hablamos de la Ley Federal del Trabajo, el 123 constitucional, que nos dice que todos los mexicanos tienen derecho a que el Estado mexicano les otorgue
un trabajo digno, bien remunerado y socialmente útil, pues debería de ser una premisa hecha realidad después de casi 100 años de que los mexicanos, de que los Flores Magón enarbolaran esas banderas del 123 constitucional. Fuimos pregoneros, precursores históricos de todos los movimientos sociales en materia laboral. En México se dan grandes cambios. Sin embargo, pareciera que los años avanzan y no hay cambios. Yo tuve la oportunidad de nacer en el 56 y hoy cumplo 56 años en este... ¡Bravo! Ya pasé el medio siglo de darme cuenta de que este país pareciera que va a tumbos y tropiezos, como que avanza y como que no avanza. Cuando hablamos de seguridad pública y acabar con la delincuencia organizada, hablamos ahora ya no de simulación, de daños colaterales. Y todo el mundo dándose baños de pureza y mucha frustración de por medio, peleándonos por la basurita o las morusitas que están aquí en la mesa, cuando frente a nosotros tenemos un niño que se muere de hambre, sentado en una piedra de oro o de plata o de platino, en Oaxaca, en Guerrero. Es impresionante que tengamos la nación más rica. Durante los últimos 100, no sé, yo creo que desde que existían los aztecas, porque ahí están las minas aztecas. Y sobre todo los que vivimos en el Distrito Federal nos hemos dado cuenta, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena, Tlalpan, las grandes cuevas de donde sacaban el mineral los aztecas. Grandes riquezas ahí inexplotadas. O sea, nosotros vivimos rodeados de riquezas. Los países se hacen las guerras por una salida al mar. Aquí tenemos 22.500 kilómetros de litorales. Y no sé, parece que no nos damos cuenta. Es como cuando andamos buscando la pluma trayéndola en la mano. ¿A quién de nosotros no nos pasa? ¿Dónde está mi pluma? Y aquí la traigo, que ya está lista para escribir. Así estamos con muchas cosas, pero sobre todo en materia constitucional. Si algo me identifica con Román, con el profesor, con las gentes del Parlamento Social Nacional, es que creemos en el proyecto social de la nación mexicana contenido en la Constitución. Somos constitucionalistas, somos luchadores sociales por la Constitución. Y quiero decirles que podríamos repetir 4, 5, 10 artículos de la Constitución de memoria y decir que el espíritu constitucional está, por ejemplo, el artículo 3 en su fracción cuarta, que dice que la democracia, que somos un país democrático y la educación debe ser democrática, entendiendo a la democracia no solo como un régimen jurídico, porque sí es un régimen jurídico, 1700 y tantas leyes reglamentarias, pero además un sistema político de pactos y acuerdos entre todos los grupos, funciona maravillosamente como un balancín de 1000 básculas donde todo está acomodado. Es ante todo, dice, una forma de vida basada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo de México. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer hincapié, en cambiar la forma de vida. Decía el profesor, es el sistema el que falla. En efecto, tenemos que cambiar el sistema y ponerle ese plus que nos hace falta. Cuando hablemos de justicia hay que hacer justicia. Somos tan humanistas que somos más papistas que el Papa, para que nos quede claro. Decía el profesor a la hora que estábamos fuera del aire, que la delincuencia sigue avanzando y pues pareciera que se nos olvida que si un monstruo de 1000 cabezas le cortas una, le salen 2000, y si le cortas 2, le salen 4000, y si le cortas 4, 16000. Pareciera que nos falta inteligencia, nos falta discernimiento. Yo creo que siempre ha habido estrategas militares, siempre ha habido estrategas de la seguridad pública que saben perfectamente cómo combatir. Sin embargo, le rendimos culto a la improvisación en este país y el zapatero no hace zapatos. El zapatero saca petróleo y el petrolero se dedica al deporte y así. En este país la improvisación, es el culto a la improvisación.
pareciera que, no, pues me cayó muy bien, es una chica muy simpática y muy agradable, pero es hija de un general, aunque era buena bailarina de ballet. Vamos a ponerlo de secretaria de seguridad. Pero en fin, yo podría narrar así la improvisación en todas sus formas, pero creo que llega el momento de decir que tenemos que hacer con profesionalismo, con entrega, con denuedo, con principios, con valores, comprometidos con México y con nosotros mismos, cualquier cosa que hagamos. Yo escucho a veces una gente que tiene idea de cómo está su asunto y llega con abogados que lo único que quieren es salir al paso y ahí llevársela, y el sistema está diseñado para avanzar meses, semanas, años, lustros, siglos, para que un trabajador vaya perdiendo la delantera en base a la pobreza y a la ignorancia. Y pareciera que ahora una de las reformas dice: vamos a apostar a la pobreza y a la ignorancia, pero además le vamos a quitar el privilegio que antes tenía de los salarios caídos. Vamos a darle un año. Y si dura 10 o 20, que lo patrocine él. No va a tener ni forma de pagar. El dinero, la inflación se lo va a comer. Y así pareciera que todas las reformas son contrarreformas. No, que vamos a dar un sistema outsourcing para que en lugar de un trabajo haya 10. Pues sí, el salario de uno se lo reparten 10. Y sin prestaciones. Sí. La empresa ya tiene que ganar más. Más trabajo por menos pago. O sea, menos dignidad por más explotación. Pareciera que todo esto sigue siendo la premisa fundamental. La simulación. Simulamos hacer justicia. Y luego discutimos leyes donde, con tristeza, yo quiero pensar que se dará cuenta el PRI y Enrique Peña Nieto que si quieren gobernar, si quieren gobernabilidad, tendrán que ponerse las pilas y cambiar ese triste sistema de aplaudirle al bandido, de aplaudirle al mentiroso, de solapar la corrupción. ¿Por qué? Si el Señor es el juez y dictó una sentencia quitando de su casa al más pobre y dándosela al más rico, hay que actuar. O sea, definitivamente, y hay que justificarlo. Eso verdaderamente me hace pensar que este país pareciera que no cambia en nada. Y pareciera que si el Señor se junta con los del Parlamento Social, donde están un montón de gente reivindicatoria, rijosa, aunque está preparada, pues ahí a ese vamos a echarle toda la batería, vamos a hacerlo a un lado. Seguramente e indudablemente en estos momentos nos están viendo de todas las fuerzas de seguridad del mundo y del Estado mexicano. Y lo digo con un solo propósito: que en este país, al que se roba un vaso de leche o un pan, es un ladrón. Pero si se roba un banco completo, es un ladrón de cuello blanco y se le aplaude. Si tú matas uno, eres un homicida, pero si matas 1000, eres un conquistador, eres bueno, y eres empresario. ¿Sí? Caray, yo creo que llega el momento de quitarnos las máscaras, y yo me incluyo porque a veces se nos hace más fácil y más cómodo vivir tranquilos, sin discutir, pero llega el momento en el que las cosas ya no tienen vuelta de hoja. Ya la gota que derramó el vaso llegó hace 50 años y pareciera que nuestros padres y nuestros hijos están condenados a vivir igual que nosotros. Hoy que vemos que se han acabado una gran riqueza en los litorales mexicanos, ¿por qué? Porque obviamente se trata de que si México tiene litorales importantes con grandes riquezas marinas, que se la acaben todos los extranjeros menos los mexicanos, que la exploten todos menos los mexicanos. Yo te puedo garantizar que los gobernantes del último siglo hasta el 12, incluyendo 2 gobiernos del PAN, jamás impulsaron una flota pesquera, una flota mercante. Caray, tenemos un territorio lleno de riquezas enormes. Dice Román Díaz Vázquez, el cuerno de la abundancia. Desde que estábamos en la Facultad de Derecho,
él asimilaba a la República Mexicana al cuerno de la abundancia y se me quedó grabado ese tema. Y en efecto es el cuerno de la abundancia por donde lo vean, en el aire, en la tierra, en el subsuelo, en el mar. Tenemos riquezas insospechadas, pero vienen a explotarla los extranjeros. Ya la mitad del territorio nacional la tienen denunciada en materia minera, extranjeros de cualquier tipo. Caray, quiero decirles que Dios, que la naturaleza nos regaló un país lleno de bendiciones, lleno de privilegios y de riqueza. No puede ser que vivamos, que tengamos un estado rico y un pueblo pobre. Tenemos que darnos cuenta que Dios nos ama igual que un gringo, igual que un japonés, igual que un australiano, igual que el color de la piel, el color de la tierra, no nos afecta. No somos de segunda categoría, somos iguales, ¿verdad, profesor? Así es. Y obviamente necesitamos salir del cascarón. Pareciera que vivimos adentro de un cascarón. Y yo conmino a los mexicanos a varias cosas el día de hoy. La primera, a que este momento ya pasó la historia, el momento de las telecomunicaciones, donde ya repartieron todo a los extranjeros. Después pasó a la historia el asunto de la minería terrestre. Todo lo que estaba a flor de tierra se lo han ido acabando, a flor de tierra. Los desiertos de Sonora, de Sinaloa, de Zacatecas, de Chihuahua, todos esos desiertos, pues son minerales. Digo, son desiertos porque están llenos de minerales. Explotarlos con dinamita y a llevárselos en avión. Yo nunca he visto que nos hayan sido transparentes la Secretaría de Hacienda. Si tú no pagas 100 pesos de IVA o 1.500 de ingreso a la renta, hay que meterte a la cárcel. Pero si eres Carlos Slim y debes 40,000 millones de dólares, hay que aplaudirte. Si eres una de las 10 empresas deudoras más grandes de México, que de antemano dicen que deben 50,000 millones cada uno, pero yo digo que eso es en origen. Si de verdad se les cobrara impuestos, habría lo que dice el Código Fiscal de la Federación, que 3 tantos de la cantidad admitida es la sanción inmediata. Imagínense ustedes, más impuestos y más recargos. Imagínense qué cantidades tan enormes nos adeudan, y obviamente alcanzaría nada más con los deudores para que cada uno de nosotros recibiera nuestra cuenta de cheques y la tuviéramos, 50,000 pesos mensuales, para no hacer nada. Ahora no se diga las riquezas que genera Pemex, las riquezas que puede generar ahora la minería, después de que Pemex, por alguna razón insospechada, llegaron los gobiernos panistas y el último gobierno priista a desmantelar Pemex, a acabar con ello y a regalar los contratos que se llaman de servicios múltiples, con líderes corruptos como Romero de Champs, regalarle 50 millones por cada contrato y poder traer así 50,000 trabajadores de China y quitarle el trabajo a 50,000 mexicanos. ¿Por qué? Imagínense que engrosen las nóminas de Pemex, que deben tanto dinero. El que una empresa paraestatal como Pemex, el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, le dé trabajo a un mexicano, no es una carga tributaria, no es una carga administrativa, es un privilegio de repartir la riqueza entre los mexicanos. No quiero saber, no puede ser que un país con tanto dinero andemos buscando reglas que a nadie le han servido, de los Chicago Boys del 80. Esas reglas han acabado con la humanidad y han acabado con la estabilidad económica del país. Y quiero decirles que definitivamente lo único que tenemos que hacer es correr del gobierno a todos los economistas que puedan existir. Y no sé si haya alguno por aquí. Porque lo único que han causado es pobreza, miseria, engaño, robo. Empezando por el economista número 1, Carlos Salinas de Gortari. Que de entrada dicen que antes de llegar al gobierno ya debía 500 muertes. Imagínense. O sea, son cosas muy delicadas, pero ahora parece ser que está detrás del grupo en el gobierno. Quisiera saber si va a haber una comisión de la verdad para juzgar a Carlos Salinas de Gortari. ¿Sí? Dicen que su prestanombre se llama Carlos Slim.
Dicen que Carlos Slim, conjuntamente con Carlos Salinas de Gortari, se quedaron con Teléfonos de México nada más, y de alguna manera maquinaron el quedarse con esa empresa a base de engaños. Se engañaron a 5 o 10 empresarios que durante 10 años no había habido utilidades, las tarifas estaban muy bajas, pero así debe de ser. Un servicio que presta el Estado no debe ser competitivo. La gasolina que aquí nos vale 12 pesos el litro, en Venezuela vale 1.20, el equivalente. ¿Por qué? Y yo no veo que haya desastres económicos en Venezuela. Hugo Chávez es un militar revolucionario de mentalidad cristiano-socialista. Él así se autodefine. Sin embargo, pues no sabe mucho de economía que yo sepa. Sin embargo, él entiende que hay que administrar la riqueza para los que menos tienen. La mano invisible y el brazo poderoso de Dios puede más que todo. Puede más que todo. Y dice por ahí la Biblia que el que da al pobre, a Dios le presta. Y Él se lo pagará. Entonces, imagínense un gobernante que cumpla con esas normas y esos principios, será un gobernante bendecido por Dios. Y eso es lo que yo pido en todo momento, que se cumpla con los mexicanos, que nuestros gobernantes se comprometan con Dios y con la patria. Comprometerse con Dios y con la patria es comprometerse con los pobres de este país. Y abrirles los ojos del valor, de la trascendencia y la grandeza que tenemos todos los mexicanos. Yo quiero decirles, y podría narrar cómo repartieron los bancos, cómo se quedaron con las televisoras. ¿Se acuerdan de la gran bronca, mega bronca del Canal 40? Que solo por el papelito peleaban por $200 millones. Nada más por el papelito, que es la concesión. Quiero decirles que la licitación que ganara de Imevisión en aquel entonces la ganó Ricardo Salinas Pliego, $400 millones. Imagínense, eso vale un papelito en el Distrito Federal. Se ganaron 157 concesiones, todas las instalaciones físicas, todo el patrimonio físico en edificios, en mobiliario, en equipo, en comercialización, valía 1000 veces más. Y todavía tuvo el descaro de decir que estaba sobrevendido y le regresaron la mitad, $200 millones. ¿Por qué? Porque nadie dice nada en este proyecto. Y así puedo seguirle. Quieren que le siga con Triconsa, quieren que le siga con los bancos, que los vendieron a valor libros. La aseguradora Hidalgo, el Banco Nacional. Imagínense, todo lo que había en la caja chica, eso hacen los economistas. No sé si los vamos a aceptar de nuevo en el gobierno o le vamos a exigir a Enrique Peña Nieto que no permita la existencia de uno solo de ellos porque son enemigos de la patria y del bienestar nacional. ¡Bravo! Y no quiero decir con esto que los abogados seamos los mejores, pero para muestra un botón basta. Román Díaz Vázquez trabaja 48 horas al día y dime, él vive con dignidad por su trabajo, pero normalmente entrega a las mejores causas de México. El profesor Jorge Méndez Licea trabaja sin descanso todos los días de su vida y va a morir luchando, eso es lo único que sé. Y yo sí me paro y le doy un fuerte aplauso porque lo he visto luchar por los niños del centro histórico. Gracias. Como a ningún otro. Gracias. Bien, pues yo quiero concluir rápidamente que tenemos que terminar con la simulación y llamar a las cosas por su nombre. Y terminar con la simulación significa que los legisladores tengan que legislar. ¿Sí? Que se pongan a legislar verdaderamente buscando no la destrucción de los trabajadores, sino buscando el verdadero bienestar. Amigos, yo quisiera creer que ellos se dan cuenta que el salario mínimo no significa nada. 50 pesos sirve para el microbús de Tlalnepantla a Xochimilco, de ida y vuelta. Eso vale 50. Y desafortunadamente está tan desordenado, tan improvisado todo, que así están los trabajos.
recorres desde Nezahualcóyotl hasta Magdalena Contreras, porque así es el trabajo, y lo quieren pagar un salario mínimo, es más, hasta menos, sobre todo porque ahora entre 10 pueden hacer un trabajo sin prestación a través del outsourcing. En fin, quiero decirles que seguramente los empresarios encontrarán la coyuntura donde menos paguen y más exijan. Y quiero decirles también que ojalá los legisladores, sobre todo en la Cámara de Diputados que acaba de llegar a sus manos, reaccionen, que lo que tienen que hacer es trabajar para los mexicanos. ¿Trabajar para qué? Pues por ejemplo para que definan con mucha precisión en la Ley Federal del Trabajo lo que ya la Constitución dice muy claro: el salario mínimo es el suficiente para sostener una familia alimentaria, educativa, social, cultural y hasta de esparcimiento. No creo que 50 pesos sean suficientes para eso. Debemos de armar una canasta básica que integre también no solo los alimentos, sino esos servicios: escuelas, salud, bienestar en general, vestimenta, transporte y esparcimiento. Si eso significa el salario mínimo 500 pesos diarios, hay que ponerlo. No porque sea muy caro, no podemos simular. O somos o no somos. Y obviamente, esa es la gran decisión. Lo demás es estar jugándole el dedo en la boca a las personas, ¿sí? Con toda franqueza, ojalá se pongan las pilas. Y hablamos de la transparencia sindical, elegimos, como la maestra del Bester, primero hace una asamblea y dice que van a votar libremente, pero la única planilla es ella. ¿Están de acuerdo? Sí, ok, pasen a votar, pues es la única planilla. O sea, no había más. Finalmente, me acuerdo cuando en el 80, 82, estaba José López Portillo en campaña, y era el candidato de todos los partidos, de 7 o de 5 partidos, ya no me acuerdo cuántos había, y era el único candidato, y todo hacía una campaña. Me impresionó. Yo tendría en el 82, cuando él era candidato, no en el 82, López Portillo fue como de, ¿qué sería? Del 80, del 80, sería increíble, es increíble participar en esos juegos, ¿sí? No podemos participar en un juego de simulación, tenemos que participar en el juego de la verdad. Nos va a doler y a lo mejor vamos a tener que regar con sangre el árbol de la democracia, que todavía reclama más sangre de muchos mexicanos. Y pues ni modo. Yo lo quiero combinar a que exijamos, quizás no con las armas. ¿Por qué? Porque las armas y la violencia nunca ayudan a nada. Yo soy un pacifista de vocación, pero en conciencia, en conducta, en actitud, debemos de tomar el compromiso de no permitir mediocridades y cada uno de nosotros actuar con integridad. Si yo llego a un taller mecánico, pues en el taller mecánico, en lugar de reparármelo del regulador o de alguna cosa, le quitan otra pieza y me sale más caro y más caro cada vez. Cada uno debemos de tomar nuestra propia responsabilidad para dignificar la política, la vida diaria, para dignificar la vida nacional. Esa depende de cada uno de nosotros, ¿eh? No va a depender del presidente, depende del que barre la calle, depende del Señor, de Él, de todos nosotros. Si creemos que le corresponde solo a la clase política o a los abogados o a los profesionistas, están equivocados. Cada quien, también los profesionistas, somos víctimas de los malos médicos. A mí me da terror caer a veces en manos de algunos médicos que seguramente no te van a soltar si les puedes pagar. No te van a soltar. Y yo he visto cómo, por ejemplo, no podría yo mencionar. A lo que quiero llegar es que definitivamente debemos hacer las cosas a conciencia y actuar en congruencia. Y obviamente México exige de cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes que nos está viendo en esta cámara. Aunque no sé cuál de las cámaras sea la que nos está enfocando, porque aquí tenemos varias, pues obviamente también aquí improvisamos, y le voy a pedir al que está en las cámaras que se ponga también las pilas y que sepamos, por ejemplo, que haga conciencia su trabajo, porque hacer a conciencia su trabajo es cumplir con México, es cumplir con él, con su esposa, con su hijo,
y con sus futuros nietos. Todos estamos comprometidos a hacer de México un México mejor. Amigos, cumplamos con nosotros mismos, cumplamos con nuestra familia, cumplamos con nuestra nación, cumplamos con el mundo, porque hoy por hoy, cada paso que demos o dejemos de hacer, le dará sustentabilidad o destrucción al mundo entero. Dios bendiga a ustedes, radioescuchas, Dios bendiga a México y Dios bendiga al mundo. Gracias. Vamos a darle, porque no han participado los compañeros del Estado de México que quieren participar brevemente. Con la señora María Luisa Romero. La señora María Luisa y los de Gustavo Madero. Yo soy de la Gustavo Madero. Que breve, así, nos den un mensaje de lo que está sucediendo con ustedes, por favor. Sí, adelante. Sí, ya nada más. Sí, y yo vengo del Estado de México, del sur del Estado, aquí al programa que representa el licenciado Román Díaz Vázquez, con la finalidad de estar en contra de la reforma laboral, porque en este caso hemos perdido las garantías individuales, hemos entrado en momentos forzosos de trabajo, nos han puesto en la desigualdad, ya como decían aquí los licenciados, en un momento aciago de que no se puede más justificar esa ley laboral. Han truncado el artículo 123 y quieren coartar parte de ese artículo. No se vale. Aquí estamos los mexicanos que tenemos un sentido real de sentir y hablar con el derecho básico que tenemos como ciudadanos mexicanos. Aquí todos tenemos el honor, el orgullo de ser mexicanos y vivir nuestras leyes que están regidas por la Constitución. Es por eso que yo presento esta inconformidad y a honra del licenciado Román Vázquez, que dirige el Parlamento Social Nacional. Muchas gracias. Yo soy María Luisa Romero Rojas, vengo de la delegación Gustavo Amadero y hago una denuncia por una injusticia de despojo. Fui a la justicia para que me haga justicia y no veo claro, puesto que las personas que indebidamente están ocupando la planta baja de mi casa, confirmo que son unos invasores profesionales de la delincuencia organizada y la justicia se queda con las manos cruzadas. Patrimonio mío que me costó, ahora unos vividores la están gozando. Y la justicia Bien, gracias. se cruza de manos, o como dice el licenciado Román Díaz Vázquez, bien, gracias. Yo me pregunto, entonces, ¿a qué me presenté a la justicia? Para pedirle muy amablemente mi petición al juez que me hiciera justicia. Los vividores profesionales, invasores profesionales y la delincuencia organizada, que el gobierno dice